Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Part 1. La puerta se cerró con un golpe seco. No fue un portazo de rabia, sino el sonido de algo que se rompe en silencio. María se quedó quieta frente a la madera, con las llaves aún en la mano. Afuera llovía, y el reflejo del agua en el suelo hacía temblar la luz del pasillo. Ricardo estaba del otro lado, sin decir una palabra. Solo ese gesto, coger la maleta, mirarla por última vez y marcharse sin girarse, bastó para vaciar la casa. Ella dio un paso atrás, respirando como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. No entendía en qué momento su vida se había reducido a ese eco hueco entre las paredes. Todo había ocurrido tan rápido, una discusión sin gritos, un silencio demasiado largo, una despedida improvisada. María se apoyó en la pared, intentando recordar la última vez que él la había mirado sin distancia. No encontró la imagen, solo un instante borroso, como una fotografía vieja. «Ricardo», susurró, sabiendo que ya no la escuchaba. El reloj de la cocina marcaba las 10, pero el tiempo se había detenido. En la mesa seguían 2 tazas de café frías, una silla desplazada, un abrigo que ya no tendría dueño. El silencio era tan profundo que incluso el sonido de su propia respiración la asustó. Salió al balcón. La ciudad seguía viva, los coches, la lluvia, la gente con paraguas, todo igual, menos ella. María cerró los ojos y, sin pensarlo, hizo algo que no esperaba de sí misma. Se giró hacia la puerta que acababa de cerrarse, dio un paso adelante y, antes de que el eco de la despedida desapareciera por completo, se inclinó y dejó un leve beso sobre la fría madera. No era un adiós, era un intento torpe de detener el tiempo. Y, sin saberlo, fue el principio de todo lo que estaba por venir. Part 2. 2 semanas antes, la vida de María era una sucesión de gestos predecibles. Cada mañana sonaba la radio a las 7, siempre el mismo locutor, la misma canción de apertura. Ricardo le pasaba el azúcar sin mirarla, ella le servía el café sin pensar. Hablaban solo lo necesario, como si las palabras se hubieran vuelto objetos frágiles que era mejor no tocar. ¿Tienes reunión hoy?, preguntó él, ajustándose el reloj. Sí, con los del museo. Y nada más. El sonido de la cuchara contra la taza fue lo único que quedó entre ellos. En la galería donde trabajaba, el aire era distinto. Las paredes estaban llenas de color y a veces María se quedaba observando los cuadros después de cerrar, intentando recordar cómo se sentía algo vivo. Había aprendido a sonreír sin alegría, a hablar sin decir. Ese martes el encargado llamó a un técnico para revisar las luces del techo. Cuando el hombre llegó, María reconoció su voz antes que su rostro. «¿Dani?», preguntó, sorprendida. Él levantó la vista y sonrió. «Hace años que no nos veíamos, ¿no?». Era el hijo de unos viejos amigos, aquel muchacho que corría por su jardín cuando su hija aún era pequeña, pero ya no era un muchacho. Hablaba con calma, sin prisa, y tenía esa forma de escuchar que hacía olvidar el tiempo. Cuando se despidió, dejó un olor a lluvia y pintura fresca en el aire. María lo siguió con la mirada mientras salía, sin entender por qué su respiración se había vuelto tan corta. Esa noche, mientras cenaba con Ricardo frente a un televisor encendido, recordó la sonrisa de Dani, y por primera vez en mucho tiempo no supo en qué momento su mente había dejado de estar en casa. Part 3. El jueves llovía con una calma que parecía eterna. La galería estaba casi vacía, solo quedaba el sonido del agua golpeando los cristales. María decidió quedarse un rato más para ordenar unos catálogos. A las 8 escuchó pasos. Era Dani, empapado, con una carpeta bajo el brazo. Pasaba cerca y vi la luz encendida. Pensé que necesitabas ayuda. «Siempre llegas cuando llueve», respondió ella, sonriendo sin querer. Trabajaron en silencio un rato. Él alcanzaba los focos del techo, ella sostenía la escalera. Todo parecía inocente, pero el aire tenía otra temperatura. Cada movimiento tenía un eco invisible. Dani habló primero. «¿Eres feliz, María?». Ella dudó. «No lo sé. Supongo que estoy bien». «Eso no es lo mismo». Sus miradas se cruzaron. No había intención, solo algo que se escapaba del control.
El reloj marcó las 9. María se acercó para revisar una lámpara, pero su mano rozó la de él. Nadie se movió. Un silencio tan denso que incluso la lluvia se detuvo un segundo. No hubo palabras, ni promesas, solo un beso breve, inesperado, que se deshizo en el mismo instante en que ocurrió. María retrocedió, confundida. Danny bajó la mirada. «Perdón», murmuró él. Ella negó con la cabeza. «No digas nada». Apagó las luces y salió bajo la lluvia, sin paraguas, dejando atrás el eco de algo que no sabía nombrar. En su pecho no había culpa, ni alegría, solo una certeza nueva. Algo dentro de ella había despertado y no volvería a dormirse. Mientras caminaba hacia su casa, el agua borraba las huellas en la acera, pero no podía borrar lo que ya había comenzado. Part 4. Los días siguientes se deslizaron como si alguien los hubiera envuelto en algodón. María hacía todo igual trabajo, casa, cenas silenciosas con Ricardo, pero algo había cambiado en la manera en que respiraba el mundo. Todo parecía más nítido y, a la vez, más lejano. Danny no volvió a la galería, aunque ella esperaba verlo. Miraba la puerta cada vez que sonaba el timbre, como si su sombra pudiera aparecer entre los reflejos del vidrio. No lo decía en voz alta, pero dentro de ella crecía una mezcla de ansiedad y calma extraña. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, lo vio al otro lado de la calle. Llevaba una chaqueta clara y una bolsa de herramientas. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, pero fue suficiente para que todo el ruido alrededor desapareciera. No se saludaron, no hizo falta. Ese gesto breve bastó para encender lo que había quedado suspendido entre ellos. Esa noche, Ricardo le habló de un viaje de trabajo. «Solo 3 días», dijo mientras revisaba correos en su portátil. María asintió sin pensar. En el fondo, sabía que esa ausencia iba a cambiarlo todo. Cuando se quedó sola, el silencio volvió a ocupar la casa. Encendió la radio, pero ni la música llenó el vacío. Caminó por las habitaciones, rozando los muebles con los dedos, como si buscara una respuesta en las texturas. El timbre sonó. Su corazón dio un salto absurdo. Abrió la puerta y allí estaba Danny, con una excusa torpe sobre un documento que había olvidado. Ninguno intentó justificar nada. Durante un instante, el tiempo se detuvo otra vez, y aunque ninguno habló, ambos supieron que el destino acababa de moverse un paso más cerca del punto sin retorno. Part 5. Esa noche el cielo estaba despejado, pero dentro de la casa el aire pesaba. María había preparado té, aunque sabía que no lo bebería. Danny estaba sentado frente a ella, con las manos entrelazadas, mirando al suelo como si las palabras se hubieran escondido. «No deberíamos estar aquí», dijo él por fin. «Lo sé». El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Ahora tenía un pulso, como si la habitación respirara con ellos. Afuera, un perro ladraba en la distancia, y el reloj del pasillo marcaba cada segundo con una claridad insoportable. María quiso decir algo, pero sus pensamientos se enredaron. No era deseo, ni culpa, era algo más profundo, algo que no sabía explicar. Danny levantó la vista, y en sus ojos había la misma confusión que en los suyos. Ninguno buscaba un futuro, solo intentaban entender el presente. Entonces ocurrió. Un beso, tan breve que pareció una pregunta. No había urgencia, solo una verdad silenciosa que los dos comprendieron sin hablar. Después se separaron despacio, sin mirarse. «Esto no puede continuar», murmuró él. «Lo sé», respondió ella, pero su voz sonó débil, casi un suspiro. Danny se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. A veces, encontrar lo que te falta no significa que puedas quedártelo. Y se fue, cerrando la puerta con cuidado, como si temiera romper algo invisible. María se quedó quieta, con el eco de sus palabras flotando en el aire. Por primera vez, comprendió que nada de lo que había ocurrido podría deshacerse, y que el silencio que llenaba la habitación ya no sería el mismo nunca más. Part 6. Las semanas pasaron con un ritmo extraño, entre la rutina y la sensación de vacío que no se podía llenar. María volvía cada tarde a la galería, sola, acomodando cuadros y revisando notas de exposiciones pasadas. Todo estaba en su sitio, pero ella sentía que nada le pertenecía del todo.
La ciudad seguía viva afuera, con su bullicio y sus luces reflejadas en los charcos, como si el mundo no notara el cambio que había ocurrido dentro de su corazón. Una mañana, mientras preparaba el salón para una visita de coleccionistas, vio la chaqueta clara de Dani apoyada en la silla del rincón. No estaba allí realmente, era un recuerdo que se había quedado flotando en el aire. Sonrió sin poder evitarlo. Se dio cuenta de que, aunque todo había terminado, algo esencial había despertado dentro de ella. La capacidad de sentirse viva, de percibir cada detalle, cada sonido, cada olor de la ciudad y de la galería, como si la primera vez. Entró un visitante, un hombre mayor con un cuaderno en la mano. Habló de los cuadros, preguntó por la historia de cada uno, y María escuchó con atención, respondiendo con entusiasmo genuino. Cada palabra salía con claridad, cada gesto tenía sentido. Por un instante se olvidó de los silencios de su hogar, de las ausencias, de los recuerdos que la habían sacudido. Al terminar la visita, miró por la ventana. Afuera, un pájaro se posó sobre la rama de un naranjo, balanceándose suavemente. María se inclinó hacia la luz que entraba por el ventanal y respiró hondo. Sintió una mezcla de melancolía y asombro, una claridad inesperada. A veces perder algo que parecía insustituible abre un espacio para redescubrirse. Sin previo aviso, su teléfono sonó. Era un mensaje de Dani. «Gracias por recordarme lo que se siente estar vivo». María sonrió, dejando escapar un suspiro de alivio. No había reproches, ni planes, ni promesas, solo un instante de conexión que dejaba todo abierto, pero con la certeza de que cada uno había encontrado su lugar en el mundo. Se quedó mirando el cielo azul de Sevilla a través del ventanal, con la sensación de que la vida podía ser dolorosa y hermosa al mismo tiempo, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba bien. El silencio ya no era vacío. Era un espacio lleno de posibilidades,